Los presentar el admito. webinar y Vale. pues mira, si me haces ese favor, así me concentro ya en empezar. Bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar Aciertas, COSDE. Como sabéis, Aciertas es un proyecto de la Confederación de Sociedades Científicas de España que pone en contacto a los científicos con los docentes de todas las etapas educativas preuniversitarias. Entonces, bueno, este es uno de los webinares que tenemos previstos para este curso. Ha despertado muchísimo interés. Hay muchísimas personas inscritas. Veremos si van llegando más nuevos a lo largo de los primeros minutos. Quería aprovechar que estáis aquí muchos docentes interesados en enseñar las ciencias en el aula para recordaros que los premios Aciertas COSCE serán en junio y entonces lo que vamos a hacer son premiar experiencias en el aula en la enseñanza de ciencias. Para participar solamente tenéis que subir vuestras experiencias en clase a nuestra página web, que es aciertas.org. Ahí veréis en el apartado de experiencias, podéis ir subiendo pues actividades que habéis hecho, experimentos, cualquier cosa que queráis compartir con vuestros colegas docentes para, pues eso, para enseñar las ciencias en cualquier rama, matemáticas, biología, física, química. Bueno, pues ahí queda este anuncio. Y entonces vamos allá con el webinar Eclipse Solar de 2026. Tenemos para hoy a dos ponentes que ya veo que nos han dejado indiferentes a ninguno, por eso ha tenido tan buena acogida, tantas inscripciones. Tenemos con nosotros a Rafael Bachiller, que es astrónomo, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid. Es doctor en físicas, especialista en formación estelar y en nebulosas planetarias. Ha formado parte de los comités científicos internacionales más importantes de su especialidad y ha cooperado en el desarrollo de los mayores observatorios astronómicos instalados en Tierra. Además de su faceta de investigador, Rafael es conocido como divulgador científico. En esta línea ha publicado cerca de 1 millar de artículos sobre temas de astronomía y ciencia en general y varios libros. Además, Rafael Bachiller ha sido designado presidente de la Comisión Científica del Trío de Eclipses, con el fin de impulsar y divulgar las actividades a desarrollar en España con motivo de estos fenómenos extraordinarios. Buenas tardes, Rafael. Bienvenido y gracias por estar aquí. Está Hola, muy aquí buenas Rafael, tardes. ¿verdad? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien, perfecto. Vale, estupendo. Muy ¿Todo el bien. mundo me oye bien, no solo tú? Dice Beatriz que sí. Sí. Sí, Vale. muy bien, estupendo. Pues nada, Vale. buenas tardes a todos y bueno, buenas tardes. Veo nombres muy amigos, Amelia, Blanca. Me siento un poco, no sé, intimidado de Bueno, hablar bueno, ante vosotros, ¿no? Ante vosotros y vosotras. Pero seguro que es bueno, súper allá vamos. interesante. Yo Voy a presentar a Beatriz también, de Rafael, acuerdo, vale, muy y ya bien. luego te doy paso a tu presentación, luego hará su presentación Perfecto, Beatriz perdón. y luego dejamos un turno para que podáis preguntar cosas, que seguro que tenéis muchas preguntas. Bueno, nuestra segunda ponente es Beatriz Ramírez Velado, que es responsable docente del aula del CEL en el Observatorio Astronòmic de la Universidad de Valencia, donde enseña actividades didácticas en la forma de talleres manipulativos y concursos educativos como el telegrama a un planeta. La finalidad de estas iniciativas es acercar al aula a realidades que a priori parecen inalcanzables, para que a través de ellas no solo se construyan vocaciones, sino que además se muestre al alumnado lo poderoso que es el conocimiento. Beatriz es ingeniera en telecomunicaciones y tras una etapa de actividad profesional en el Centro de Ingeniería Espacial de la Agencia Espacial Europea en Holanda, completó su formación universitaria con un máster en astronomía y astrofísica. Además, es profesora de Física y Química en un instituto público de la localidad de Alboraya, en Valencia. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Y quería dar las gracias a Amelia Ortiz, que fue quien me introdujo en este webinar y yo encantada de compartir experiencias aquí con vosotros. Bueno, pues Amelia Ortiz es uno de los miembros de la comisión Aciertas COSDE, que está aquí ayudándonos en los webinars y bueno, dándonos asesoría. Así que bueno, vamos allá. Si te parece, Rafael, cuéntanos todo lo que tenemos que saber del eclipse solar de 2026.
Bueno, ahora sí, perdonad mi precipitación de antes, que pensé que íbamos a presentar primero uno y luego otro. Pero bueno, aquí vamos, que yo os voy a presentar cosas muy elementales sobre el eclipse solar. Realmente sobre los de 2026, realmente os voy a mencionar los 3 eclipses y espero que me pase la página. Sí. Que como sabéis tenemos este trío de eclipses, es el nombre gubernamental que se le ha dado a la secuencia de los 3 eclipses del 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, donde ahí os muestro esas franjas de totalidad o de anularidad que ahora os contaré brevemente lo que son. Y antes de nada, os quiero comentar que si yo os hablo de esto desde aquí, desde el Observatorio Astronómico Nacional, es porque nuestra institución es la encargada de suministrar la información oficial en astronomía por nuestras competencias, por el decreto ley que dice cuáles son nuestras tareas. Y por eso, pues, desde el año 1860 publicamos un anuario que algunos de vosotros conoceréis, que tiene un libro de 500 páginas, que tiene todas las efemérides astronómicas, pues yo qué sé, las salidas y las puestas del Sol, de la Luna, de los planetas, de los satélites, yo qué sé, absolutamente todas las tablas astronómicas que os podáis imaginar, aparte de algunos libros, algunos artículos de divulgación. El Observatorio Astronómico Nacional, junto con el CSIC, formamos realmente es el Instituto Geográfico, mi casa madre, digamos. Formamos el IGN y el CSIC, la Comisión Nacional de Astronomía, que acabamos de tener la reunión plenaria precisamente ahora mismo. Y esta Comisión Nacional de Astronomía, que es el órgano del gobierno, de la administración, encargado de asesorar al gobierno en materia de astronomía. Esta comisión hace, bueno, pues normalmente de lo que habla más bien es de infraestructuras por venir, qué observatorios nuevos harían falta, o qué instrumentos, o qué detectores. Pero en el año 2023, cuando dijimos a la comisión que se nos acercaban estos 3 eclipses, pues la Comisión Nacional de Astronomía creó esa comisión científica del trío de eclipses y me pusieron a mí como presidente. Así que esta comisión científica es la que impulsó la creación con nuestras autoridades de una comisión interministerial. La comisión científica, estamos solo astrónomos, tanto profesionales como amateur, pero desde aquí se impulsó la formación de una comisión interministerial que por fin el 29 de julio quedó publicado su constitución y realmente se reunió por primera vez en agosto, en el mes de agosto, y no tengo aquí las fotos, pero bueno, se reunió aquí en el observatorio también, el 28 de agosto me parece que fue de 2025. Entonces, en esta comisión interministerial hay 13 ministerios y tratan entre todos ellos, ya no son astrónomos, yo estoy ahí como enlace a la comisión científica, pero aquí ya se habla tanto de seguridad, movilidad, sanidad, turismo, yo qué sé. Entonces, por eso hay 13 ministerios que son los que tienen algún tipo de competencias en la preparación, organización y coordinación de la observación de estos fenómenos. Muy rápidamente os recuerdo lo que es un eclipse. En un eclipse de sol, la luna se interpone entre el sol y la Tierra. ¿Veis mi cursor? Laura, ¿me puedes decir si se ve mi cursor? Sí lo veo, sí se ve, sí. Vale, estupendo. Pues mirad, la luna se interpone entre el sol y la Tierra y entonces crea una sombra sobre la Tierra y una penumbra alrededor. La sombra es muy pequeñita, depende su tamaño de la distancia a la que esté la luna, pero típicamente pues, puede ser, pues, digamos, de unos 200 kilómetros de tamaño o algo así. Y solo desde esa pequeña región de 200 kilómetros es desde donde se ve el eclipse de sol. Entonces, un eclipse de sol se ve desde un área muy restringida de la Tierra. En cambio, para un eclipse de luna, la luna pasa al otro lado de la Tierra y donde se proyecta la sombra de nuestro planeta sobre el espacio, y en cambio se ve la luna oscurecida aquí porque está la sombra, pero se ve desde la mitad de la Tierra.
desde aquella mitad en la que es de noche. Por eso los eclipses de luna son mucho más frecuentes y son mucho más fáciles de ver. Los eclipses de sol, como os digo, se ven desde una zona más restringida, son mucho más raros. Las características de los eclipses son así por una coincidencia cósmica que es pasmosa, que es que tanto el Sol como la Luna tienen tamaños aparentes en el cielo que son muy similares. El Sol y la Luna son astros muy diferentes. La Luna es una roca grande, mientras que el Sol es una esfera de gas en ebullición. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero da esa casualidad de que está 400 veces exactamente más lejos. Y entonces eso hace que los discos, cuando los vemos en la bóveda celeste, tengan ese tamaño tan parecido. Son muy parecidos, pero no idénticos, porque como la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es, por ejemplo, no es perfectamente circular, sino que es una elipse, pues unas veces está la Luna cerca, les decimos los astrónomos, está en el perigeo. Dicen los medios de comunicación cuando hay luna llena, es una superluna, pero no es tan súper, tan súper. Es un 14% más grande que cuando está en la otra posición de la elipse extrema, cuando está en el apogeo. Y algo parecido sucede con el Sol, porque la Tierra también describe una órbita que es elíptica alrededor del Sol, y el Sol se puede ver un 3% más grande cuando está en el perihelio, es decir, el 4 de enero, y un 4% más pequeño que ese tamaño cuando está en el afelio, lo más lejos posible, que es el 4 de julio. Como sabéis, es en verano y en invierno, parece que es una contradicción, pero es que las estaciones no tienen nada que ver con la órbita de la Tierra, sino que tienen que ver con la inclinación del eje de la Tierra. Bueno, pues por eso hay esos eclipses que son totales o anulares, los de Sol, cuando la Luna es muy grande y es capaz de tapar al Sol completamente. Y si la Luna no es tan grande, porque la tenemos más lejos, la tenemos cerca del apogeo, por ejemplo, entonces no es capaz de tapar el disco solar por completo y tenemos un eclipse anular. Cuando la alineación de los tres cuerpos, Sol, Luna y Tierra, no es perfecta, pues tenemos un eclipse parcial. Así que esa es la diferencia entre los eclipses de Sol y los eclipses de Luna. Los eclipses de Luna, todos lo sabéis, pueden ser totales, parciales o penumbrales. En los totales, la Luna está completamente a la sombra y se ve oscurecida, pero con un tono rojizo. Y cuando está a caballo entre la sombra y la penumbra que proyecta la Tierra, pues tenemos que está, pues esa sombra se ve solo parcialmente sobre la Luna y vemos como la sombra de la Tierra, la sombra que proyecta la Tierra es redonda, es decir, que la Tierra no es plana ni es cuadrada ni nada de eso, es algo que se sabe desde la antigüedad. Y cuando hay un eclipse penumbral, pues la luna está solo ligeramente oscurecida, es un eclipse muy sutil. En el eclipse total de luna es muy bonito este tono que dicen, se dice a veces, es una luna de sangre, la luna roja, etc. Eso es porque la luna tiene un colorido, bueno, aquí me lo voy a saltar esto, tiene un colorido que procede de la dispersión de los rayos de luz que llegan desde el Sol y que son dispersados en la atmósfera terrestre, mucho más eficientes los azules que los rojos. Entonces los azules parten un poco la luz azul, la componente azul de la luz del Sol, en todas direcciones, por eso el cielo es azul, ya sabéis. En cambio, el rojo, las longitudes de onda más largas, atraviesan con menos dispersión y llegan preferentemente a la Luna. Son esos rayos más rojos, esa luz más roja, que procede precisamente de la zona que separa el día de la noche en la Tierra, el que llega a la luna y lo tiñe de rojo. Es la luz que proviene de todos los amaneceres y de todos los atardeceres que están teniendo lugar en la Tierra en ese momento. Bueno, en el eclipse de Sol, como decíamos, tenemos esa zona más pequeña, 200 o 300 kilómetros, para un eclipse típico. Y aquí vemos esa zona oscurecida desde la estación espacial.
Como veis, es una zona, se hace la sombra de la luna literalmente, pues hace que se oscurezca una zona de la Tierra. Pero uno no puede tener una imagen estática de esto, sino que como luna y Tierra se están moviendo, pues entonces esta sombra va a desplazarse sobre la superficie de la Tierra y a una velocidad pasmosa, a unos 2000 kilómetros por hora, y va a barrer una franja. Es esa franja que os mostraba al principio, lo que llamamos franja de totalidad. Bueno, ¿cómo se desarrolla un eclipse de sol? Pues entonces tenemos, primero, la luna se va a ir interponiendo, se va a ir poniendo por delante del sol. Al principio vamos a tener un eclipse parcial. A continuación, cuando tan solo queda un filo de la luna, perdón, sí, el filo de la luna solo deja pasar una pequeñísima parte del sol, tenemos un fenómeno que se llama anillo de diamantes, y esos rayos de sol que se van filtrando van dejando, se van concretando ese anillo de diamantes en unos puntos discretos que se llaman perlas de Bailey. Preguntaréis, ¿por qué estos puntos discretos? Pues es por una razón muy sencilla, porque el perfil de la Luna no es completamente suave, no es completamente liso, sino que la Luna tiene montañas y valles, y son los rayos que se filtran por los valles los que van a dar lugar a una perla de esas, mientras que si hay una montaña interpuesta, pues no vemos el sol. Y en el momento culmen del eclipse tenemos la observación más interesante, porque es cuando vemos la corona solar. La corona solar y la cromosfera también, que aquí está representada, es lo que tiene un color ligeramente rojizo, rosado. Es la capa más externa del Sol que prácticamente hasta el año 1930 solo se podía observar durante los eclipses. De hecho, hasta 1860 se miraban los eclipses y no se sabía si ese halo que aparecía alrededor del Sol y de la Luna pertenecía al Sol o pertenecía a la Luna. Y fue en 1860, en un eclipse que se vio desde España, en Ribavellosa, en Álava, cuando un astrónomo británico, Warren de la Rue, se dio cuenta o demostró que no era parte de la Luna, sino que verdaderamente formaba parte del Sol. En 1930, otro astrónomo, Bernard Liot, esta vez un astrónomo francés, inventó un aparato muy simple de concepción que permite hacer eclipses artificiales en los telescopios. Es una máscara circular, simplemente, que se pone delante de la imagen del Sol y que provoca un eclipse artificial. Todos los telescopios solares, prácticamente los telescopios profesionales, van equipados con estos coronógrafos, se llaman, y con ellos se puede ya estudiar la corona cuando uno quiera. No obstante, con un coronógrafo, esa máscara tiene efectos de difracción sobre la imagen del Sol y no permite observar las zonas más internas de la corona, que siguen siendo observables únicamente durante los eclipses. O sea que los eclipses han perdido mucho interés científico, pero no todo. O sea, siguen siendo útiles. Aquí tenéis un vídeo de cómo se produce un eclipse de sol muy acelerado, porque todo el proceso dura unas 2 horas. Veis ahí el eclipse parcial, hasta que ahí, el anillo de diamantes y las perlas de Bailey. Totalidad, y ahora es al revés el proceso. Perlas de Bailey, anillos de diamantes y luego la parcialidad. Es el eclipse que tuvo lugar que se vio desde Estados Unidos en 2017. Ahí llegaron nubes, pero bueno, justo permitieron rodar muy bien el eclipse. Bueno, pues el del 12 de agosto de 2026, esa manchita, esa sombra de la luna, es este puntito negro que se pasea por aquí sobre la superficie de la Tierra. Y es sobre ese puntito negro, desde ese puntito negro, desde el que se va a ver el eclipse como total. Lo veis aquí, pasa por Groenlandia, Islandia y llega a España en el último momento. Aquí en esta imagen estática, pues veis la franja de totalidad de que os hablaba. Es la sombra de la luna, al principio es bastante redonda porque el sol está, bueno, en el centro es bastante redonda porque la luna está alta, al final la sombra de la luna es bastante alargada y como os digo, esto sucede
en muy poco tiempo porque o sea, se va propagando la sombra a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Aquí tenemos en detalle cómo es esta franja de totalidad en España. Veis que en la zona central, no exactamente la línea central no es la máxima duración, por lo alargada que es la sombra de la luna, que ya veis aquí a la izquierda en estas imágenes, cómo va pasando en tan solo apenas unos minutos, 3-4 minutos, desde Galicia, empieza el eclipse ahí, se empieza a ver ahí la sombra de la luna, empieza a estar ahí, hasta el final en Baleares a las 20:33 y había empezado a las 20:27. O sea que en Galicia presumen, desde aquí somos los primeros que veremos el eclipse, pero va a ser por muy poco tiempo, ¿no? Estos contornos que tenéis aquí sobre la franja de totalidad representan la duración del eclipse. Ay, perdón. La duración del eclipse total. En el máximo, en la zona central, dura 1 minuto 45 segundos. Y un poquito separado de ahí, pues ya 1 minuto 40 en Burgos, Palencia, León, Oviedo y en Soria. Y según me voy alejando de la zona central, pues va durando cada vez menos. Por ejemplo, en Guadalajara ya dura 1 minuto, o en Zamora, pues está en el límite entre lo que es total y lo que es parcial. Va a durar tan solo, si es que en algunos barrios de Zamora lo llegan a ver total, pues va a durar la totalidad tan solo unos segundos. Bueno, pues eso es la zona de totalidad, en gran parte de la franja norte peninsular y Baleares, con el máximo de 1 minuto 40 segundos. Donde no es total, el eclipse se ve como parcial. Pero bueno, antes de nada, el eclipse, ya veis, tiene ahí las horas del máximo. Tiene su máximo hacia las 20:30 de la tarde. Está, por lo tanto, el sol ya muy bajo. Es un eclipse cercano al ocaso, lo que entraña una cierta dificultad para la observación, pero ofrece una gran oportunidad para la astrofotografía porque te permitirá, como decir, combinar el eclipse con elementos del paisaje o con algún monumento o cosas así. Y donde el eclipse no es parcial, pues, perdón, no es total, se ve como parcial y aunque estas zonas tengan un oscurecimiento de al menos un 92% en la península, y del orden de un 70% en Canarias, pues la experiencia no es ni mucho menos parecida, porque aunque quede un 1% del sol sin cubrir, la luminosidad es tan enorme que uno ya no nota nada alrededor. Al ser el eclipse tan cercano al ocaso, o sea, tan tarde por la tarde, a las 8:30, eso significa que habrá zonas que, aun estando en la totalidad, van a estar a la sombra. Es decir, si uno está detrás de estas montañas, por ejemplo, esto es la Sierra Norte de Guadalajara, pues estás en la zona de totalidad, pero en la sombra de las montañas, o sea, vas a estar a la sombra, las montañas no te dejan ver el sol. Entonces hay que tener muy en cuenta dónde se va a situar uno para ver el eclipse. Por eso hemos calculado estos mapas de sombras en el observatorio. Por ejemplo, en Benicàssim o en Oropesa, en las ciudades va a ser difícil ver el eclipse, porque uno o se sube a las montañas que tiene detrás, o si no va a estar a la sombra de esa montaña que no te va a dejar ver. O bien tienes que ir a buscar un hueco entre las montañas desde donde puedas ver el sol, ¿no? Fijaos en Mallorca cómo es la situación. Toda la Sierra de Tramuntana deja a la sombra una buena parte de la isla y las otras montañas pues igual. Así que desde todas estas zonas oscurecidas, aquí en esta imagen no se verá el sol a las 8:30 de la tarde cuando tenga al máximo el eclipse. Por ejemplo, desde Palma, ya veis, pues aquí desde Palma va a estar a la sombra de las montañas. Pues te tienes que ir a esta zona de acá, donde ya tienes una visual hacia el oeste que no está obstruida por las montañas, ¿no? Entonces, un eclipse así es muy importante que venga a vernos aquí a España, porque si uno no se mueve de un punto concreto, de la Tierra, pues solo se ve un eclipse total de Sol en término medio cada 375 años. Hay que decir que a España nos han tratado muy bien los eclipses y que ha habido eclipses en 1860, 1870, 1900, 1905 y 1912. Aquí están las trayectorias de los de 1905, 1900 y 1912, como veis de la época, 1900 aquí abajo,
y el de 1860 también. Entonces veis cómo hay algunos sitios que parecen privilegiados. Aquí en Gijón pudieron ver los 3 eclipses, ¿no? Y ahora también van a poder ver el de 2026. Yo me desplazo a Gijón mañana porque están muy interesados en saber más del eclipse. Otra curiosidad es que el eclipse de 1905 fue muy parecido, la franja de totalidad, al de 2026, al de este año. Fijaos lo parecidísimo que es. Este fue el mapa que calcularon mis antepasados aquí en el observatorio en el año 1905 para el eclipse. Entonces es una curiosidad, ¿no? Este eclipse es único porque se ve sobre todo desde las zonas rurales, no se ve desde Madrid ni desde Barcelona, entonces es una oportunidad para el turismo rural. Hay poca nubosidad esperada en pleno verano, esperemos que no haya muchas tormentas de verano y que el cielo se mantenga limpio. Y luego también viene con el bonus de las Perseidas, que os recuerdo, en noche de luna llena, de luna nueva, porque cuando el sol se mete junto con la luna y nos deja la noche totalmente oscura para observar los meteoros. Es una oportunidad muy buena, pero también un reto muy grande porque se esperan desplazamientos masivos desde la costa, desde Madrid, desde Barcelona, sobre todo a última hora cuando uno ha visto ya el eclipse y dice, ah, ya he visto la totalidad, vámonos a casa. Así que yo os animo a que os quedéis en el sitio y no os metáis en embotellamientos como este, en Wyoming, donde se hizo un estudio cómo había aumentado la mortandad en el día del eclipse, había subido por accidentes de tráfico en un 50%. Para la hostelería es un reto, eso es la ocupación durante el eclipse del 2024 del 8 de abril en Estados Unidos. La noche del 2 de abril los alojamientos estaban en azul, había prácticamente sitio por todos los lados. La noche anterior al eclipse, la ocupación de los alojamientos en naranja, los alojamientos que están completamente llenos, dibujaban perfectamente la franja de totalidad. Es un reto para organizar lugares desde los que la población podamos ver el eclipse de manera con seguridad, agrupados, donde se nos pueda proporcionar agua en pleno agosto y donde se puedan minimizar los riesgos de incendio. Y un eclipse siempre es un riesgo para la salud pública, porque como sabéis todos, nunca puede observarse el sol directamente y hay que utilizar gafas homologadas por la Unión Europea. Esto significa la norma ISO 12312-2 y que lleven el marcado CE en el cartoncito. Aquí en estas pues se ve muy bien, ¿no? El marcado CE y la norma ISO. Entonces hay que utilizar estas gafas que solo dejan pasar una parte en 30.000 de la luz solar. Es decir, que con estas gafas se ve el sol y nada más. No se ve nada alrededor. Y cualquier otro tipo de filtro, de radiografía o de lo que sea, no sirve. Bueno, si nos perdemos este eclipse, como algunos se lo perderán, querrán ir a ver el otro en el sur de Andalucía el 2 de agosto de 2027, pero este eclipse ya no es tan único, porque si bien el primero solo se veía desde Groenlandia, un rinconcito de Islandia y luego España, y por eso España va a atraer o está atrayendo a tantísimos visitantes, este ya se ve muy bien desde el norte de África y desde Egipto en particular, y es visible desde Luxor, por ejemplo. Y entonces aquí yo creo que la población estará más repartida y a nivel global será más fácil de gestionar, pero a nivel nacional no os creáis, porque la totalidad es visible desde capitales de provincia, solo Cádiz y Málaga, y luego desde las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, y muchos que no hayan visto el anterior van a querer desplazarse allí a una zona tan restringida. Allí este eclipse es más largo, dura 4 minutos 30, es un eclipse que tiene lugar al mediodía, a las 11 menos cuarto de la mañana. Ningún problema para observarlo, uno lo puede ver desde Cádiz, con el sol bien alto, no hay problemas de sombras ni nada de eso. Y fuera de la totalidad, pues la parcialidad, un 70%, pero que no tiene nada que ver. Y luego el tercer eclipse del trío es uno anular, que veis que empieza aquí en el Pacífico, pasa por el norte de Sudamérica, atraviesa el Atlántico y llega a España también en el último momento. Entonces ese eclipse será también visible al atardecer en esa franja que va desde Portugal, Huelva, Cádiz, hasta Cataluña.
La anularidad es muy larga, dura más de 7 minutos en la zona central, en concreto en Albacete, Valencia, Córdoba, Sevilla, Huelva, y según me alejo de la zona central, pues un poquito menos. Y también, otra vez, este es a las 6 menos 7 minutos de la tarde, pero como estamos en enero, pues el sol ya estará muy bajito también. Aquí en el eclipse anular veremos el anillo de fuego y bueno, esto es todo. Como resumen, hay que intentar estar por todos los medios en la zona de totalidad o de anularidad cuando llegue el momento. Hay que tener en cuenta la meteorología, de forma que, pues ya sabéis, las zonas más secas y pues mejor probabilidad de visibilidad. Y en el primero y en el tercero, en este año y en el año 28, hay que buscar un lugar desde donde se vea la puesta de sol. Y siempre, 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 y esto es lo más importante, hay que protegerse los ojos. Una cosa importante, este día 30 es el día gemelo solar del 12 de agosto, el 30 de abril, porque desde el desde el solsticio de verano, el 21 de junio al 12 de agosto, pasan 52 días y el Sol, que estaba muy alto el 12 de junio, ha ido bajando hasta una posición que es la misma en la que estaba 52 días antes del solsticio. Es muy sencillo, pero no sé si me explico bien. Total, que si cuento 52 días antes del 21 de junio, caigo al 30 de abril. Y el 30 de abril el Sol estará exactamente en la misma posición, no exactamente, pero en una posición muy, muy parecida que el 12 de agosto. Es el momento ideal para hacer pruebas y para hacer tests. Si no estáis seguros del sitio en el que vais a verlo, de si se va a ver bien el Sol o no, en torno al día 30 de abril de este mes, podéis desplazaros allí y estar asegurados del todo. Toda esta información y mucha más está bueno, en la página web del gobierno, trioeclipses.es, en la nuestra propia, eclipses.ign.es o oan.es, tenéis un libro que os puede servir como recurso educativo de 150 páginas que hemos escrito entre los astrónomos del observatorio y tenéis un montón de recursos ahí. En particular, tenéis aquí algunas fichas para niñas y niños. Tenéis también la relación de los eclipses con el mundo de la ciencia, de las artes, en fin, un montón de recursos en estas 12 pestañas. Y luego tenéis todas estas efemérides, tanto en esta página que veis, pues en el mundo, estos gráficos que os he mostrado, después en España, en las capitales de provincia, pincháis sobre cada provincia y os salen estos gráficos. Y luego desde los municipios os sale un buscador y hemos calculado las efemérides para los 8.200 municipios de España. O sea que metes tu municipio aquí y ves si el eclipse es total o no y ves sus efemérides, cuándo empieza y cuándo acaba, la fase parcial y la fase total. Y luego lo que es, yo creo, una virguería que han hecho aquí los astrónomos, ha sido este visualizador en el que uno pincha sobre cualquier punto del mapa y te da dónde estás tú, dónde va a estar el Sol en el máximo del eclipse y cómo es el relieve que hay interpuesto en la línea de mirada. De forma que si estás a la sombra, el eclipse te lo va a decir. Por ejemplo, si estás en Palma, como decíamos antes, en Palma de Mallorca, pues ahí el gráfico que te sale, si pinchas en ese punto, te va a salir este gráfico en el que ves que hay unas montañas que te impiden ver el Sol, que están a una distancia que aquí no se ve, pero bueno. Hay varias capas de mapas que uno puede poner en el visualizador y en particular está todo este mapa de sombras calculado aquí que uno puede superponer al mapa físico normal. Eso es todo, me he extendido un poquito, lo siento, pero es mucho material y no quería dejarme nada en el tintero. Muchas gracias a todos por vuestra atención y mucha suerte con la planificación del eclipse y también con la enseñanza, ¿no? De todo esto. Es muy importante que los niños y jóvenes sean conscientes de lo que es y que ellos arrastren a sus papás y de la misma manera que los arrastran al McDonald's. O sea que son muy eficientes los niños transmitiendo esta información. Muchas gracias a todos y perdón por la longitud. Muchas gracias, Rafael. Muy, muy interesante. Era necesaria la extensión.
muy interesante todo lo que has contado. Aquí están, por si no lo ves, están poniendo comentarios nuestros participantes, dándote las gracias y diciendo que muy interesante. Luego, acordaros que luego habrá un tiempo para el debate y para hacer preguntas después. Y ahora vamos a dar paso a Beatriz Ramírez, que nos va a contar también, desde un punto de vista muy interesante, recursos para el aula, porque ella además de es profesora, además de experta en astronomía y astrofísica, es profesora de instituto. Adelante, Beatriz, cuando tú quieras. Hola, hola. Bueno, gracias Rafael. Después de la charla de Rafael del eclipse, poco más puedo contar. Vamos, me ha encantado. Además, bueno, pues buena parte de lo que ha estado contando Rafael lo utilizamos diariamente en el aula del SEL. Así que bueno, voy a empezar compartiendo la página web, porque yo no voy a utilizar una presentación, voy a utilizar la web. Ajá. Aquí la veis. ¿La estáis viendo? Sí, se ve perfectamente, Beatriz. Vale, bueno, esa es la página web del Observatorio Astronómico. En primer lugar, simplemente me gustaría contar qué es el aula del SEL. El aula del SEL, que tenemos aquí, bueno, es la pata educativa, es el proyecto educativo, el proyecto de divulgación que tiene el Observatorio Astronómico. Contamos con unas instalaciones que voy a proyectar. Mira, aquí más o menos tenemos nuestro planetario portátil. También tenemos un aula. Que aparecerá, exacto. Y aquí es donde, bueno, pues realizamos talleres entre los martes y los jueves, recibimos a centros educativos todos los días y realizamos diversos talleres y sesiones de planetario. Aquí tenemos imágenes, bueno, estos son observaciones del Sol. De antes hemos visto las de robótica, en fin. Esta es una de espectroscopía. Y bueno, con motivo de este evento astronómico, mira, aquí tenemos, estos son alumnos míos, con motivo del eclipse, pues nos planteamos qué podíamos hacer, qué tipo de taller podíamos desarrollar para contar, pues bueno, todas estas informaciones que ha estado contando también Rafael, contárselas a nuestros visitantes, porque como bien habéis dicho ahora al final, bueno, pues el alumnado, las aulas son altavoces de toda esta información. Un niño informado es una familia informada. Y en relación al eclipse, pues aparte de estas informaciones que las instituciones quieren hacer llegar a los hogares de tipo prevención ocular o prevención vial, seguridad vial, pues también hay muchas oportunidades, ¿no? para hacer actividades, para hacer aprendizaje de ciencias en el aula. Así que, bueno, pues al inicio de este curso nos planteamos qué podíamos hacer para trasladar todas estas informaciones a nuestros visitantes y que ellos hicieran de vector. Inicialmente pensamos en hacer uno de nuestros talleres, pero claro, el taller es algo que nosotros tenemos, no sé, creo que un total... ¿Alguien ha dicho algo? Será que se han abierto... Bueno, No, tenemos unos 16 talleres disponibles y claro, dijimos, pues el centro que escoja el taller del eclipse se irá informado, pero los que no lo escojan, los que escojan espectroscopía o escojan el sistema solar, pues bueno, eso se lo perderán. Así que decidimos hacer algo un poquito más transversal. Voy a modificar un momentito, voy a entrar aquí a ver en la compartición, un segundito, a ver, perdonad, porque quería poner un segundo. Espera, que voy a volver a compartirlo, pero lo voy a poner así. Disculpadme. ¿Lo volvéis a ver? Sí, lo estamos viendo. Vale. Nada, pero ahora me veis a mí, ¿verdad? Te vemos a ti en la esquinita, sí. Claro, eso es lo que quería, me he dado cuenta después. Pues bueno, lo que nos planteamos es hacer algo que pudiéramos contarles a todos los días. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacer esta cosita que tengo aquí. Esto es un marcapáginas, ¿vale? Lo doblas y bueno, y sirve para señalar la página de un libro. Y en su interior pusimos pues un código QR
que te llevaba a la página web que estáis viendo, a la página web con toda la información que queríamos trasladar sobre el eclipse. El marcapáginas en sí mismo pues es un juguete que nos resulta bastante útil al inicio de todas las sesiones, porque no sé si se aprecia desde ahí, pero lo hemos confeccionado con fotografías reales del Sol y de la Luna. Las fotografías del Sol, a ver que no lo acerque demasiado, son de la misión Solar Orbiter, y las de la Luna vienen del telescopio Hubble. La cara visible, pues está, como se verá el día del eclipse, totalmente negra, y solemos empezar las sesiones así. Bueno, ¿por qué está negra, no? ¿Por qué está negra la Luna? Bueno, pues porque está en sombra, ¿no? Eso nosotros lo sabemos, pero normalmente suele dar pie a bastante debate. Y cuando abrimos, lo que vemos es la cara oculta de la Luna, la que no solemos ver desde la Tierra, que esa sí que está iluminada. Bueno, pues obsequiamos con esto, que está el diseño por si lo queréis reutilizar, ahora os diré dónde está en la página web. Les obsequiamos con esto y les hacemos un breve recorrido por esta página web que os voy a enseñar ahora. La página web está concebida como un portal de entrada a todas esos recursos oficiales que tienen rigor científico y que en estos tiempos que corren, sobre todo, y nosotros que somos educadores, pues tenemos la obligación de facilitar el acceso a esas fuentes fiables. Entonces, en primer lugar, yo voy a enseñaros la sección de enlaces, ¿no? Nosotros lo que hemos querido es facilitar a los docentes que nos visitan, pues un punto de entrada sencillo a través de este marcapáginas, un punto de entrada a esas webs que sí que, bueno, pues están validadas de alguna manera. Pues aquí podemos encontrar las webs que ha estado mencionando Rafael, ¿no? También son estas las tres primeras que aparecen aquí. Luego después hemos añadido la de la Agencia Espacial Europea, que está muy bien. Luego la mencionaré, hemos incluido algunos fragmentos. La calculadora de eclipses, que es, bueno, esto es un juguete estupendo. Y por último, esta sí que voy a proyectarla porque la iniciativa Eclipse Inclusivo, que exacto, que está relacionada con el dispositivo Light Sound, y es un recurso que conviene que sepamos los educadores que está a nuestra disposición para solicitar este tipo de dispositivos, que lo que hacen es convertir la intensidad lumínica en sonido y permiten el acceso a esta experiencia para personas con discapacidad visual. Vale, bueno, pues una de las funciones es ser un punto de entrada a todas estas webs. Ay, mira, vamos a ver si puedo silenciar yo, que creo. Beatriz, ponte el micrófono tú otra vez. Vamos a ver, espera, te lo pongo yo. Es que había una persona con el audio abierto y no se escuchaba. Ahora Ya sí, perfecto. Ahora. Sí. Vale, bueno, pues nada, entonces la primera función es esta, ¿no? Esta de portal de entrada. La segunda función, naturalmente, es dar respuesta a todas esas preguntas que suelen tener los chavales y las chavalas cuando llegan a clase y que también tienen en su casa, que suelen ser conversaciones, cosas que han oído, ¿no? Pues eso, que si lo voy a poder ver, que si desde mi localidad se va a ver, que si lo voy a ver desde la playa. Entonces, para eso hemos creado pues 3 secciones, una para cada eclipse del trío. Os voy a enseñar la de este año, ¿no? Que es la que nos interesa. Por cierto, os estoy mostrando, la web se creó inicialmente en valenciano, ¿vale? Pero tenemos versión en castellano también. De hecho, bueno, pues si queréis, mira, la pongo ya. ¿Vale? Esto es, muy bien. Entonces, nada, bueno, pues esas preguntas comunes que tenemos alrededor del eclipse, bueno, pues ¿por qué pasa el eclipse? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cuándo y dónde lo voy a ver? ¿Vale? No me entretengo mucho porque aquí esto ya lo ha contado todo Rafael. Simplemente, pues nada, comentaros que tenemos, pues utilizando recursos bastante, que entendemos, claro, nosotros lo que queremos es servir de banco de herramientas, de caja de herramientas para los docentes para poder utilizar esto en el aula. Entonces, sí que hacemos una selección de recursos que sean muy visuales, ¿no? Y que ayuden. Pues aparte de los diagramas clásicos que explican lo que es el eclipse, hemos seleccionado este vídeo que nos parece una fantasía, que está disponible en la web de la Agencia Espacial Europea, que decía antes que capta pues ese recorrido que hace la sombra de la Luna. Esto está captado desde un satélite geoestacionario que está pues sincronizado con la Tierra, o sea, está con la misma velocidad que la rotación de la Tierra. Entonces ve ese paso de la sombra de la Luna con la velocidad, bueno, este vídeo está acelerado, claro, pero con la velocidad real, ¿no?, que tiene. Bueno, pues por último, en relación a por qué pasan los eclipses, por qué no me pasan todos los meses, por ejemplo, estáis viendo aquí, voy a hacerlo grande,
hemos creado una animación, esta la hemos hecho aquí en el aula del SEL, pues para explicar un aspecto de los eclipses que nos hemos encontrado que causa cierta dificultad de comprensión entre el alumnado, tanto de primaria como de secundaria, y te voy a decir también que incluso de bachillerato. Es una pregunta, es un tema que surge mucho, ¿no? Y es cuando hablamos de la luna, hablamos de las fases de la luna, pues bueno, solemos ver este tipo de animaciones, ¿no? Este tipo de diagramas. Y entonces, bueno, pues prácticamente todos nos dicen, mira, aquí la luna está haciendo un eclipse. Y claro, entonces surge la duda, y si aquí la luna, cada vez que pasa por aquí, está haciendo un eclipse, ¿no? Si cada vez que la luna pasa entre la Tierra y el Sol hace un eclipse, ¿por qué no tenemos eclipses cada 28 días? Todos los meses, ¿por qué no tenemos eclipses? ¿No? Entonces, cuando les planteamos esa pregunta, y es cuando se queda la cosa un poquito descolocada, ¿no? Esto, ¿cómo pasa? Y bueno, pues esa es la razón por la que decidimos hacer este vídeo, para aclarar pues un aspecto de la órbita de la Luna que normalmente pues no se suele contar en los niveles de primaria y secundaria, y es que la Luna, pues aparte de estar dando vueltas alrededor de la Tierra, y esto no se suele representar en este tipo de diagramas como los que tenemos aquí arriba, pues resulta que la Luna lo hace en un plano que está inclinado, y esto es importante. Es lo que vemos aquí a continuación, está inclinado 5 grados, y esto es lo que explica pues que no siempre pueda eclipsar, ¿no? No siempre pueda causar este fenómeno. Bueno, no lo voy a dejar más tiempo porque si no me iría, pero es un recurso que está ahí, está muy gracioso y está a vuestra disposición. Bueno, pues esto en cuanto a por qué pasan los eclipses, ¿no? Después, bueno, pues tenemos el cómo verlo, o el cuándo y dónde verlo. Vamos a empezar con el cuándo y dónde, porque esto es, nada, lo que ha estado contando Rafael, y por lo tanto no me voy a entretener más. Aquí vemos pues eso, el paso, las zonas de totalidad, pero claro, como bien ha dicho Rafael, y nosotras incidimos mucho en este aspecto en clase, no basta con que mi ciudad esté en el mapa, en la zona de la franja por donde me va a pasar la luna, ¿no? La sombra de la luna, sino que además, pues claro, tengo que ser capaz de verlo, porque el sol va a estar muy bajito. Entonces, en el cómo verlo, pues aquí tenemos nuestra guía de 3 pasos, ¿no? Elige tu punto de observación, porque muchos de los que nos visitan, claro, son centros de aquí, de la Comunidad Valenciana, me dicen, pues me voy a ir a la playa, me iré a la playa, porque como es en agosto, me voy a ir a la playa, y decimos, pues bueno, pues ojo con eso, porque claro, mirad, pues utilizamos este tipo de recursos. Voy a ampliarlo, lo tenemos colgado en YouTube. A ver, un momentito, así, para que se vea mejor. Estos son vídeos que hemos hecho con Stellarium, y un momentito, que lo he puesto justo al final, lo he avanzado, lo voy a poner aquí por el medio y lo voy a hacer grandote. Vale, pues a ver, un segundito. A ver, pues disculpad, que están viniendo mis hijos ahora mismo de clase y están saludando. A ver, esto es justo lo que queríamos ilustrar, ¿vale? Ponemos esto en clase para enseñarles pues que cuando ocurra la totalidad, el Sol va a estar elevado 5 grados sobre el horizonte. Y dices, bueno, pues muy bien, ¿qué significa esto? Pues bueno, esto significa que cualquier obstáculo me lo puede tapar. Cualquier obstáculo es, pues por ejemplo, aquí hemos hecho el vídeo gemelo, que es un vídeo con un paisaje, paisaje así genérico, la elevación de 5 grados queda por ahí. Así que bueno, estando en la costa, pues como bien ha mostrado antes Rafael con el mapa de sombras, tenemos sierras pues que nos pueden tapar la visión del sol. ¿Qué son estos 5 grados? Pues muchas veces lo que les decimos es, mira, nosotras en las sesiones que hacemos en el aula del SEL hablamos mucho de Bayana, de la película de Bayana, y les preguntamos, ¿os acordáis cuando hacía así, ¿no? Con los dedos. ¿Para qué creéis que lo hacía? Pues lo hacía precisamente para medir eso, para medir ángulos, ¿no? Medir elevaciones. ¿Qué son 5 grados? Pues mira, con el brazo extendido, pues son 3 deditos aproximadamente. Pues esto es una manera de ver si tienes algún obstáculo visual. Así que en el paso número 1, elige tu punto de observación, pero no lo bases solo en que tu localidad esté dentro de la totalidad, sino que asegúrate de que si lo vas a ver desde la terraza de tu casa o desde la playa, pues que puedes ver el sol ese día, ¿no? Para eso un buen método es día 30, lo que ha dicho Rafael, día 30, atentos, y si a las 8:32 aquí en la Comunidad Valenciana es cuando veis el sol, veis el disco solar, bueno, pues ahí lo podéis. Es un buen ensayo, ¿no? Un ensayo general. Punto número 2, protégete los ojos. Y para protegerte los ojos o proyección,
o protección. La protección, ya ha hablado Rafael, pues utiliza gafas como estas que os estoy enseñando. Aquí hay otro foco de desinformación a veces. Muchas veces nos dicen, claro, las gafas estas que tienen un plástico rojo y un plástico azul. En esto tengo que decir que hay más confusión entre adultos que entre niños, porque los niños tienen claro que las gafas que tienen un cristal de cada color son las que se usan en cine 3D. Las gafas de eclipse, cuando te las pones, no ves absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo único que puedes ver es el sol. Y hay que asegurarse de que cumplen la norma 12312/2. Hemos puesto a disposición de quien quiera usarlo un enlace de la universidad, de la tienda de la universidad en las que se venden. Pero bueno, se pueden comprar en cualquier sitio siempre y cuando esa sea la norma. Y como en cualquier cosa, pues aprovechamos para hacer un taller o una actividad didáctica, pues aquí también tenéis un enlace al taller de gafas de eclipse, que básicamente es utilizar, ponemos a vuestra disposición, mira, y un aviso súper grande, ¿eh? Tal vez lo más sencillo para ver el eclipse con seguridad sea comprarse unas gafas. El propósito de este taller es que hay muchas entidades culturales que probablemente quieran hacer actividades alrededor del eclipse. Bueno, pues aquí hay una, ¿no? Es una actividad manipulativa. Se propone una plantilla de gafas y se dan instrucciones precisas de cuál es el filtro, un filtro astrosolar de Bader, que densidad óptica 5, que se tiene que utilizar como cristal de las gafas, ¿de acuerdo? Ese es, bueno, pues un posible taller para fabricarte las gafas. Pero insisto, esto es para quien quiera convertir esto en una oportunidad de actividad didáctica. Si lo que queréis es verlo en casa, compraros las gafas. Más información, IGN. Pero una alternativa a la protección es la proyección. Y la proyección también nos brinda muy buenas oportunidades para hacer didáctica. La proyección es utilizar, pues bueno, pues el principio de la cámara oscura, de la cámara estenopeica, utilizar agujeritos por los que pase la luz solar y obtener una proyección del disco solar. Aquí, pues tenemos el taller Observa el Sol con cámara estenopeica. Y aquí veis la imagen bueno, pues de nuestra cámara estenopeica, que básicamente es el tubo que veis. Todo lo demás es añadidos, ¿eh? Ya no son estrictamente indispensables. Entonces, bueno, damos instrucciones precisas de cómo construir el tubo, pero no solamente de cómo construir el tubo, sino también de cómo hacer una actividad previa opcional, pero muy recomendable, para familiarizarse con el principio de funcionamiento de la cámara oscura y también con las proporciones, las relaciones de tamaños que hay entre Sol, Tierra, las distancias, etcétera. No me quiero entretener más, pero bueno, deciros que aquí hemos puesto enlaces a una utilidad chulísima que es de NASA, se llama ISON Solar System, donde puedes obtener esas medidas, esas distancias y esos radios o diámetros, y además compararlos pues de una manera, con una herramienta de rendering muy bonita, muy visual, que la verdad es que la recomendamos mucho en el aula. Desde luego los datos los puedes obtener de muchísimas otras fuentes, pero esta además es muy visual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, utilizando estos datos de diámetro y de distancia, pues se hace un ejercicio de semejanza de triángulos que te permite calcular para una determinada longitud de tu cámara cuál es el tamaño de la proyección que vas a obtener, ¿vale? En este sentido, cuanto más larga sea la cámara, pues más grande es la proyección, pero también va a ser más tenue. Eso hay que llegar a un compromiso. Vamos a necesitar, lo ponemos aquí en negrita, para obtener tamaños de imagen razonablemente grandes, pues longitudes de tubo de alrededor del metro. Nosotras hemos construido el que se ve en la imagen con estos materiales, lo hemos construido con un tubo de algo más de 70 centímetros y hemos obtenido una imagen del Sol de poco más de 6 milímetros de diámetro. ¿Cómo se construye? Bueno, pues tubo de cartón de la longitud dada, papel de plata para un extremo, con un alfiler se hace un agujerito, ¿vale? Que lo tenéis aquí, un agujerito, y en el otro extremo se pone papel vegetal, que es donde va a aparecer, ¿vale? Esto que os estoy mostrando con fotografías es lo que, según el esquema de la cámara estenopeica, pues este extremo, el del agujerito, sería el de papel de plata, y este extremo de aquí, estáis viendo mi cursor, supongo, sería el del papel
vegetal, es donde se formaría la imagen del Sol. ¿Vale? Entonces, con esto ya tendríamos el dispositivo. ¿Qué pasa? Que si estamos viendo un eclipse en, pues por ejemplo, el del 12 de agosto del 26, que va a estar el sol bajito, ahí no va a haber tampoco mucha luminosidad, pero en condiciones de mucha luminosidad, pues es posible que esa imagen que se forma sea difícil de ver porque la imagen es muy tenue. Entonces, es interesante construirse algún tipo de parasol, que es lo que hemos puesto aquí. En nuestro caso, incluso hemos construido una caja de zapatos negra, la hemos forrado con un orificio y la hemos llegado, aquí estoy yo con el tubo y estoy mirando a través de la caja de zapatos. Y esto que se ve aquí al lado es no sé si se aprecia, yo creo que sí que se ve, en el papel vegetal, en el extremo del papel vegetal aparece esta proyección de un disco solar. Ahí se ve el disco solar completo, porque esto lo estaba haciendo a las 2 de la tarde aquí en Valencia y no había ningún eclipse. Pero dispositivos muy similares, estas fotos nos las ha cedido David Galadí. Estas fotos son del eclipse de 2005 y mirad cómo se ve, pues con un dispositivo muy similar, la fase de parcialidad. Y aquí este era un anular, entonces pues ahí se ve el eclipse anular y bueno, pues es una manera de observarlo con total seguridad, no tienes que mirar directamente al sol. Bueno, pues todas las instrucciones las tenéis aquí. Más cositas. Bueno, pues una vez que tienes el punto y has protegido tus ojos, o bien mirando con unas gafas, o bien no mirando en absoluto, pues el tercer paso es que disfrutes, porque probablemente sea el único eclipse que vas a ver en la vida y en la fase de totalidad, pues lo mejor es que te quites las gafas y que aprecies pues las perlas de Bailey, la corona, en fin, todo lo que ha contado Rafael. Bueno, pues esto es lo que tenemos para los 3 eclipses. Aquí hemos incluido una sección dedicada a la luna y al sol, porque son los grandes protagonistas, ¿no?, de este fenómeno. La luna baila delante del sol. Entonces, bueno, pues hemos seleccionado 2 fuentes de documentación que a nosotras nos resultan particularmente útiles porque las usamos por la riqueza que tienen. En cuanto a la luna, os hemos remitido, bueno, esto es una barbaridad de contenido, quiero decir. Esta es la página web sobre la Luna que tiene la Agencia Espacial Europea. Y bueno, esto es pues como afiliarse a una serie de cualquier plataforma. Esto es para que cada día te dediques a ver uno de estos documentales en torno a cualquier aspecto de la Luna. Es una verdadera gozada. Es verdad que está en inglés, pero esto como recurso para el profesorado yo lo recomiendo muchísimo. Todo lo que quieras saber de la Luna lo vas a encontrar aquí. Y en cuanto al Sol, hemos seleccionado pues la web también de la Agencia Espacial Europea, pero de la misión Solar Orbiter, que bueno, pues tiene vídeos alucinantes sobre todo lo que se ha ido descubriendo con esa misión de la superficie solar, de la atmósfera solar y de la superficie solar. Bueno, no lo dejo entero porque si no se nos va. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya llegamos a el aula, recursos. Bueno, pues algunos de ellos ya os los he enseñado, como el observar el sol con cámara estenopeica, ese ya os los he enseñado. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos estas imágenes tan chulas con las que hemos construido la web, que son las mismas que hemos utilizado en nuestro marcapáginas, las tenéis aquí para poderoslas descargar si queréis hacer cualquier tipo de actividad artística con ellas. Incluso tenéis el diseño del marcapáginas del eclipse aquí por si queréis imprimirlo y hacer vuestros marcapáginas. He de advertir, aunque lo pone en la propia web, que la imagen que tenemos colgada es una imagen de baja resolución porque la real es muy pesadota. Entonces, lo que sí que ponemos es nuestra dirección de email, porque si queréis la de alta resolución, nos contactáis y os lo facilitamos. Después hay otro taller interesante en relación a buscar, a elegir ese lugar desde el que tienes visión del sol, que es el buscador de horizontes. Es de nuevo pues una herramienta muy sencilla. Te descargas la plantilla y la imprimes en una cartulina y montas este dispositivo que se ve aquí. Lo tienes que situar en una superficie horizontal, puedes ayudarte de un nivel, Mirad, aquí lo tenemos visto de canto, lo pones en una superficie que ha de estar totalmente horizontal y por estos orificios los alineas, son visores que tienen la inclinación, tienen la elevación que tendrá el sol ese día. Entonces, bueno, mirad, aquí lo tenéis con un esquema, con un paisaje genérico. Si a través de esos visores ves el cielo,
pues ese día verás el sol en el momento del eclipse. Ahora, si ves una montaña, ves una casa, ves una torre, pues tu punto de observación no es bueno. Más talleres, bueno, la sombra desde el espacio. Este GIF animado que veis aquí, no sé si lo apreciáis bien, lo voy a ampliar, aunque ampliado, yo creo que pierde un poquito, se ve mejor aquí. Ah, mirad, ahí lo veis. Se ve una sombra, un puntito que está recorriendo esta bola de corcho pintada que simula ser la Tierra. Bueno, esto es la imagen que os he puesto al principio, la que también ha referido Rafael. Esto es la sombra de la Luna recorriendo la Tierra, pero podemos fabricar un sistema Tierra-Luna a escala que recree esta situación. Entonces, ¿cómo construirlo? Pues lo tenéis también aquí detallado. De nuevo, una oportunidad para hacer un trabajo con matemáticas, para hacer un trabajo con proporciones, ¿no? Aquí tenemos los datos de tamaño de la Tierra, tamaño de la Luna y la distancia que hay entre ellas. Os remito a la misma herramienta que he mencionado antes, el ISON Solar System. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer en esa actividad previa? Pues hacer una proporción de tamaño Tierra-Luna, ¿no? Si hacemos esa proporción, pues veremos que, claro, lo primero es darle un significado al hecho de utilizar la herramienta matemática de la proporción. Se trata de expresar la Tierra utilizando la Luna como vara de medir. O sea, que la Tierra tiene un radio de 3,65 lunas y que la distancia entre la Tierra y la Luna son 221 radios de Luna. Pues fenómeno. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, pues si luego cojo materiales para construir esta maqueta, que básicamente es un palo, un listón de madera, una bolita de corcho que me haga de tierra y una bolita más pequeñita que me haga de luna, si yo tomo una bolita de 1 centímetro de diámetro para hacer de luna, ¿vale? Que es medio centímetro de radio, pues entonces la bolita que me haga de tierra tendrá que tener 3,65 centímetros de diámetro, ¿vale? Si no se encuentran bolitas de esta, bueno, perdonad que la tengo, la página del observatorio me sale por defecto en valenciano, os la pongo en castellano, vale. Bueno, pues eso, que si no la encontramos, los tamaños estándar no las hay de 3,67, pues lo ponemos de 4, que también funciona. Y en cuanto a la distancia Tierra-Luna, que será la distancia que hay en este listón, el tamaño del listón, pues 110,62, ¿de acuerdo? 1 centímetro de diámetro para la Luna es 0,5 de radio. Como hemos dicho antes, que la distancia Tierra-Luna son 220, el radio de la Luna, pues eso son 110 centímetros. Entonces, con esos datos construimos esa maqueta a escala. Y bueno, y ya está. Esta es toda la fabricación. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que irse un día soleado, preferiblemente elegir, aquí están los pasos, ¿no? Un momento en el que el sol esté altito y apuntas al listón de forma que la Luna pues se quede entre el sol y la Tierra, igual que en un eclipse solar, ¿de acuerdo? Entonces, nada, se trata de ver cómo la sombra que va proyectando la bolita que hace de luna, según vamos alineándonos con el sol, acaba proyectándose sobre la bola que hace de tierra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la verdad es que es un recurso que es súper sencillo y es una maravilla. Causa a nosotras, pues ahora esta temporada, que ya son días muy soleados y muy buenos, pues acabamos muchas sesiones, las acabamos así, yéndonos al jardín y utilizando la varilla. Imágenes y vídeos del Sol, imágenes y vídeos de la corona solar para utilizar en clase de la Solar Orbiter son la página que os he enseñado ya antes. Observar el Sol con cámara estenopeica ya os lo he enseñado. Y después tenemos actividades matemáticas, las matemáticas del eclipse, tamaños y distancias. Esto, bueno, pues es un cuadernillo de ejercicios. Son 4 actividades. Son 4 actividades que plantean situaciones en las que se pueden trabajar conceptos que, bueno, pues pueden ser de último ciclo de primaria, aquí viene el nivel recomendado, primer ciclo de ESO, conceptos que son parte del currículo, pero que además permiten dar respuesta a muchas preguntas habituales entre el público que llega al aula, y es: ¿y cómo sabes que el Sol es así de grande? ¿Y cómo sabes que la Luna es así de grande? Entonces, bueno, pues mediante este cuadernillo de actividades respondemos a estas preguntas. En concreto, esta del tamaño del Sol y de la Luna, que la tenéis aquí, pues bueno, se trata de trabajar ese
ese concepto del tamaño aparente, ¿eh? El tamaño aparente, que es lo que permite que exista un eclipse, ¿eh? La Luna siendo muchísimo más pequeña que el Sol, pero puede llegar a tener un tamaño aparente igual. ¿Qué es eso del tamaño aparente? Pues un ángulo, esa cosa que nos enseñan en matemáticas, pues aquí tiene una utilidad pasmosa, es un ángulo. Bueno, y por último, taller de gafas de eclipse, también os lo he mencionado, hemos colgado un tutorial de cómo crear esas animaciones que os he enseñado antes, hechas con Stellarium, cómo crearlas en el aula. Hemos hecho un tutorial de cómo acceder a la aplicación Stellarium y cómo configurarla para poder mostrar en un momento dado desde el ordenador del aula cómo se va a ver el eclipse el día 12 de agosto o el 2 de agosto del 28 o del 27 o el 28 de enero del 28. En fin, cómo configurarlo para hacer una recreación instantánea en el aula. Y creo que me he pasado un poquito, pero ya está. Eso es todo lo que os quería contar. Dejo de compartir. Hola, buenas tardes. Yo no sé si se oye. ¿Podéis hacer alguna señal si me oís? Ah, yo a ti no te oigo, Beatriz. Ahora sí que se oye. Es que yo vale. me he silenciado cuando he Tienen terminado todos el para dar micro paso, apagado. porque Ahora sabía que no, me estaba sí. pasando y me Vale, sabía mal. vale. Pero tú has llegado a terminar tu... Es que yo no te he escuchado a terminar, Beatriz. Los demás me han escuchado. Yo sí que he dicho que he acabado. Lo que pasa es que he acabado muy rápido porque estaba viendo el Vale, tiempo y porque me es que a mí se me ha estaba... quedado en silencio de repente. Pero he terminado y me he silenciado. Sí, un poco brusca. Perdonad, un poco brusca. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues como veis, muy interesante, ¿no? Porque se complementan muy bien las dos charlas y habéis dado muchísimos recursos, muchísimo material para los coles, para los institutos. Y bueno, pasamos ahora al turno de preguntas, que no tenemos mucho tiempo, pero vamos allá. Tenemos una pregunta de Marisa Mieva, que no sé si la quieres preguntar de viva voz. Normalmente las preguntas las escribimos en el chat y las voy leyendo yo para que sea más fácil, pero Marisa es parte también de la comisión Aciertas, COSCE, y no sé si quieres hablar, Marisa, ¿te puedes tú, a ver? No sé Sí, me si... gustaría hacerla en persona, Laura. Adelante. Vale, gracias. Mira, esta es una pregunta que le quiero hacer a Beatriz. Bueno, también agradecer a Rafael, por supuesto, todos los contenidos que nos ha expresado, pero es que ha surgido porque tenemos un poco de polémica respecto a esta cuestión y como Beatriz lo ha mencionado expresamente, quiero hacerle esta pregunta. ¿No consideráis que puede tener un poco de peligro el hecho que digamos que para disfrutar del eclipse total en la fase de totalidad hay que quitarse las gafas para ver las cosas que se pueden ver? Porque efectivamente durante la fase de totalidad con las gafas no se va a ver nada, pero si damos esa información a los alumnos y por supuesto, como decía Rafael, y se llevan a McDonald's a los padres y lo cuentan a sus padres también, ¿no puede existir cierto peligro en que alguien que esté observando el eclipse sin tener cerca algún tipo de experto haya un momento tal, si frivolizamos con la posibilidad de que se puede quitar las gafas en la fase de totalidad para observar las cosas? Me gustaría un poco de aclaración en ese sentido de cara a darle a nuestros alumnos y nada más. Gracias a los dos. Hola, pues a ver, mira, justo lo que has dicho tú es algo que hemos debatido muchísimas veces y hemos estado ahí un poco, ¿qué hacemos? Porque sabemos muy bien, a ver, no es frivolizar, es la realidad. Si tú te pones unas gafas de eclipse en la fase de totalidad, pues no vas a ver nada. Entonces
es frustrante. Tampoco sería correcto decirle, mira, tú ponte las gafas y abandónate, porque no les estás dando la información tal y como debe ser, van a quedar decepcionados y en algún momento se las van a quitar. Entonces, no es incorrecto y de hecho yo creo que hay que advertirlo, que las gafas son para cuando hay disco solar. Y de hecho eso también un poco nos ayuda a aclarar algunos malentendidos o falsos mitos. Muchos vienen y te dicen, ¿es verdad que durante un eclipse no se puede ver el sol? ¿No se debe mirar al sol? Pues ni durante un eclipse ni sin el eclipse. Al sol no lo debes mirar, ¿vale? Entonces este es el problema. Si el problema es el sol, te tienes que cubrir cuando no hay sol. Pero claro, quienes trabajamos con escolares sabemos que muchas veces cuando tú das una información que es así, pues ellos a lo mejor se quedan con esta parte solo y entonces en ese sentido es verdad que da miedo llegar a decir en algún punto de tu discurso, mira, quítate las gafas, porque podrían tomar la parte por el todo, pero para eso es importante pues que se dé una información muy estructurada, un discurso muy estructurado en el que hagas mucho hincapié en las consecuencias negativas, las quemaduras, vincularlo con las experiencias más cotidianas que hayan podido tener ellos, como a veces cuando miras al sol de manera ocasional y se te quedan esas manchas negras. ¿Qué son esas manchas negras? Y hablarles de ¿a qué nos referimos con daños oculares severos cuando estás mirando mucho un eclipse, ¿no? Pues mira, esas manchas se quedarían de manera permanente, incluso con, pues eso, con la forma de la media luna. Y en ese sentido explicarles en qué momentos están expuestos a esas quemaduras y por lo tanto deberían protegerse, pero una vez que no hay disco, es que no vas a ver nada. Entonces, esa es la razón. No sé si Rafael quiere añadir algo. No se te oye ahora mismo, Rafael. Desde la Comisión Científica tenemos exactamente la misma preocupación y bueno, siempre lo que aconsejamos es ponerse y quitarse las gafas sin estar mirando al sol. Es decir, que uno se pone las gafas antes de mirar al sol, mira, se separa, se las quita, en el momento en el que está todo oscuro se las quita, pero siempre sin mirar al sol. Pero es que es muy difícil. ¿Qué recomendación dar? Muy bien, bueno, es algo para tener en cuenta y para tener cuidado. Nos preguntan varios participantes que si podéis mandar todos los enlaces a las webs de las que habéis hablado. Aquí estoy viendo la del Observatory de Beatriz. No sé si queréis añadir algún enlace más, Rafael. Bueno, tú has de Rafael tengo yo eclipses.ign.es. No sé si tienes otro. Sí, ahí lo he escrito. Vale. Y Vale. ahí, bueno, hay hasta libros dentro y demás. O sea, tiene muchísimos recursos, de verdad. También Vale. tiene algo para esos recursos para niñas y niños también que hemos hecho desde el observatorio. Luego hay una cosa que no he mencionado, es que con INTEF hemos hecho, sabéis, es el Instituto para Enseñanza de Profesorado, no sé muy bien lo que significa INTEF, pero hemos hecho un curso de formación abierta que se va a inaugurar en mayo, o sea que se va a poder hacer ese curso con unas píldoras, con experiencias en el aula también, y lo hemos hecho eso todo también desde la Comisión Científica como algo que se pueda compartir, que se puede seguir en abierto. Entonces, supongo que la página de INTEF, no sé si estará ya la información, y si no, se va a hacer una nota de prensa para primeros de mayo, estará completamente disponible. Pero el curso ya lo hemos grabado en vídeo, está totalmente terminado. Perfecto. Pues no sé si queréis aprovechar, si tenéis alguna pregunta más. Yo os quiero agradezco decir que una las cosita escribáis para aquí. complementar lo que ha dicho Sí. Rafael, también en el sentido de formación, pero esto solamente afecta al profesorado de la Comunidad Valenciana, pero el CEFIRE también está diseñando una cápsula formativa muy breve en relación a todo esto, pero bueno, va a estar, es muy similar al contenido de este webinar, pero bueno, será acreditable, entonces para los que sean de la Comunidad Valenciana, que estén a la espera porque en breve se va a publicitar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Pues nada, tenemos una pregunta más. La última. ¿Puedo preguntar algo? Perdona, Paloma. Tenemos ahora la última pregunta ya, porque ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a dejar que Paloma lo pregunte de viva voz, haciendo otra excepción. Adelante, Paloma Varela. Es una pregunta para Rafael Bachiller.
aparte de felicitarle por su charla, si el día 30 no puedes estar en el lugar donde vas a estar el 12 de agosto, si estás 2 días antes, ¿sería suficiente para hacer la comprobación in situ? Sí, sí, es suficiente. La posición del Sol me parece que cambia de 1 grado. Hemos hecho un esquema aquí en el observatorio que está en el Twitter, si sigues el Twitter de Real Observatorio Astronómico de Madrid, hemos hecho un gráfico muy sencillito donde se ve unos pocos días antes y después cuál es la posición del Sol comparado con la del 30 de abril y del 12 de agosto. Entonces cambia, en 2 días me parece que cambia 1 grado, que es el equivalente a 2 diámetros solares. ¿De acuerdo? Sí, sí, comprendo. Entonces ahí está al este o al oeste, según sea antes o después. Claro. Entonces mira en el Twitter o en el Facebook del Real Observatorio que han hecho, yo no lo he hecho yo, pero han hecho un gráfico muy sencillito, pero muy, muy claro. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hay gente que está entrando ahora, pues ya llegáis al final, llegáis a la despedida. Muchísimas gracias, Rafael y Beatriz, ha sido interesantísimo. Muchas gracias a todos los participantes también, gracias por vuestro interés. Perdona, Laura, que interrumpo bueno, un momento pues, para felicitar yo también a Beatriz, porque he quedado impresionado por todo el trabajo que estáis haciendo en Valencia. Claro. Es absolutamente excelente. Entonces, enhorabuena y va a ser de súper utilidad. Así que estoy encantado. Y bueno, ya que estoy aquí en la onda, quiero saludar a Mariano Moles, que le he visto por ahí hace muchísimos años que no le veo, a Antonio Elipe, he visto que también está conectado, José María Pastor, a Alberto, Fernández Soto, a Amelia, ya le dije antes, Francisco Carrera, un montón de amigos. Así que abrazos a todos, ¿eh? Perdón. Muy bien, pues nada, me alegro de que haya servido de punto de reencuentro también. Así que os esperamos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias. Y recordar todos los docentes que estáis aquí que os animamos a subir vuestras experiencias a aciertas.org para que podáis participar en los premios Aciertas que serán en junio. Muchísimas gracias, Rafael y Beatriz. Gracias a todos y todas. Gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Hasta Buena pronto. suerte con el Gracias. eclipse. Hasta pronto. Adiós.